Seguimos con las operaciones con vectores libres. En primer lugar vamos a ver la suma de vectores libres u más v. Tenemos un vector u, un vector v y para hacer la suma tenemos dos posibles formas de hacerlo. En la primera forma hacemos coincidir el origen de uno de los vectores con el extremo del otro. Por ejemplo, dibujamos u y ahora a partir de donde termina el u dibujamos el v, es decir, me muevo 2 a la derecha y 3 hacia abajo. Pues bien, la suma de estos vectores va a ser el vector que va desde el origen de u hasta el extremo de v, es decir, en este caso el vector AC. Pasaríamos a la segunda forma. Ahora dibujamos los dos vectores con el mismo origen. Tenemos nuestro vector u y nuestro vector v, pues de nuevo dibujamos u. En el mismo origen del u dibujamos el v, es decir, 2 a la derecha, 3 hacia abajo. Lo siguiente que tenemos que hacer es construir con esos dos vectores un paralelogramo. Pues nuestro vector suma va a ser el vector que va desde ese origen común hasta el vértice opuesto del paralelogramo. Ese sería nuestro vector u más v. Ahora vamos a ver la resta. Solo la vamos a ver de una forma, pero en la segunda forma nos vamos a dar cuenta, o sea, si lo hiciéramos de la segunda forma, veríamos que el vector va a ser diferencia, va a ser esta otra diagonal, que luego lo veremos. Bien. Lo vemos en este caso la diferencia de vectores libres. El vector opuesto que me hace falta de un vector u es el vector que tiene el mismo módulo, la misma dirección y el sentido opuesto o contrario. Se representa por menos u. Pues la diferencia de los vectores u y v es el vector que resulta al sumar el vector u el opuesto del v. U menos v va a ser u más menos v. Entonces hago el u, hago el v. Ahora dibujo el u. Voy a hacerlo de la segunda forma. Entonces, a partir del origen del u dibujo el menos v, que es moverme al contrario, es decir, 2 a la izquierda y 3 arriba. Y hago mi paralelogramo y tengo el u menos v. Si os fijáis, al hacer antes la suma, esa era la otra diagonal, ¿vale? Bien. Por último, el producto de un vector libre por un número. Es un vector libre que tiene la misma dirección y el sentido que u si k es positivo, pero el sentido contrario de u si k es negativo. Y el módulo resulta de multiplicar el módulo de u por el k. Por ejemplo, si tengo u, el vector 2u va a tener el módulo va a ser el doble que el de u, la dirección va a ser la misma y el sentido por ser k positivo también va a ser igual. Ese es el vector, ¿veis? 2u. Para el vector menos 3u tendríamos un vector con la misma dirección, el sentido como el menos 3 es negativo va a ser sentido opuesto y el módulo va a ser 3 veces el módulo de u. Si ese es el primer punto, ahí tendríamos el segundo y ese sería el menos 3v. Un vector, ¿veis? El módulo es justamente 3 veces el de u. Y con esto terminamos.